27 de octubre de 1962. 200 metros bajo la superficie del Océano Atlántico, dentro del submarino soviético B-59. Tres hombres se enfrentan a una decisión que ningún ser humano debería tener que tomar: disparar o no. Disparar una ojiva nuclear capaz de vaporizar una flota entera de la Marina de los Estados Unidos. El capitán Valentín Savitsky ya ha decidido. Él quiere lanzar. El oficial político Ivan Maslenikov está de acuerdo. 2 votos a favor. Solo falta uno. El tercer hombre en la sala necesita decir sí, y la Tercera Guerra Mundial comienza. Necesita decir no, y la humanidad sobrevive un día más. Ese tercer hombre era Vasily Arkhipov, y su voto salvó al mundo. Esta es probablemente la historia más importante que nunca hayas escuchado. Mientras el mundo veía en televisión cómo se desarrollaba la crisis de los misiles de Cuba, mientras Kennedy y Khrushchev jugaban al ajedrez nuclear bajo los focos, ocurría otro juego en la oscuridad, en las profundidades del Atlántico, donde nadie podía ver, donde las reglas eran diferentes, y donde un solo hombre tuvo que elegir entre obedecer órdenes y salvar la civilización. Hoy volvemos a ver retórica nuclear. Putin amenaza. La OTAN responde. Los comentaristas hablan de escalada. Y es fácil olvidar lo cerca que estuvimos antes. Es fácil pensar que los sistemas de control funcionan, que existen protocolos, que alguien siempre pisará el freno antes de que vayamos demasiado lejos. Pero esta historia mostrará exactamente lo contrario. Mostrará cómo llegamos a segundos del apocalipsis nuclear, no por locura, no por un error de cálculo estratégico, sino por algo mucho más simple: comunicación perdida, presión extrema y un torpedo nuclear con un procedimiento de autorización de lanzamiento que nadie en Washington sabía que existía. Porque lo que estás a punto de escuchar no fue revelado hasta la década de 1990, cuando los archivos soviéticos finalmente se abrieron. Y lo que esos archivos mostraron fue aterrador. Pero esta historia no es sobre hoy. Es sobre octubre de 1962, sobre 13 días en los que el mundo contuvo la respiración. Y sobre las profundidades del océano, donde nadie estaba conteniendo nada. Octubre de 1962, la crisis de los misiles de Cuba. Durante 13 días, John F. Kennedy y Nikita Khrushchev protagonizaron el enfrentamiento nuclear más peligroso de la historia. Los soviéticos habían instalado misiles balísticos nucleares en Cuba, a apenas 140 kilómetros de la costa de Florida. Misiles capaces de alcanzar Washington, D.C. en minutos. Kennedy respondió con un bloqueo naval. Khrushchev lo calificó de acto de guerra. Ambas superpotencias se colocaron en el nivel máximo de alerta nuclear. El mundo observaba. Los titulares gritaban. Las familias construían refugios. Los niños practicaban simulacros en las escuelas. Todo el mundo sentía que estábamos al borde del abismo. Y entonces, después de 13 días de tensión insoportable, Khrushchev cedió. Aceptó retirar los misiles de Cuba. Kennedy, en secreto, acordó retirar sus misiles de Turquía. La crisis terminó. La humanidad se salvó. Esa es la historia que conocemos. La crisis pública. La diplomacia de alto nivel. Los dos hombres jugando al póker nuclear ante el mundo entero. Pero había otra crisis ocurriendo en paralelo. Una crisis que el mundo ignoraba completamente. Una crisis que no se libraba en las salas de juntas de Washington y Moscú, sino en las aguas oscuras del Atlántico, donde submarinos soviéticos navegaban bajo silencio total, donde la armada estadounidense los perseguía con cargas de profundidad, y donde comandantes completamente aislados tenían que tomar decisiones con información incompleta, los nervios destrozados y protocolos nucleares que nadie había probado jamás bajo presión real. Lo que no supimos hasta que los archivos soviéticos se abrieron en la década de 1990 fue esto. Durante esos 13 días de octubre de 1962, 4 submarinos diésel eléctricos de la clase Foxtrot de la Marina Soviética fueron enviados secretamente a Cuba. B-4, B-36, B-59, B-130. Cada uno de esos submarinos llevaba un torpedo nuclear. Un único torpedo con un poder explosivo de 15 kilotones. Para contextualizar, la bomba que destruyó Hiroshima tenía 15 kilotones. Cada uno de esos submarinos llevaba el equivalente a Hiroshima en su proa. Y aquí viene el dato que debería hacerte temblar. El protocolo para lanzar ese torpedo nuclear no requería aprobación de Moscú. Bastaba con que 3 oficiales a bordo estuvieran de acuerdo. El capitán, el oficial político y el segundo al mando. Washington ignoraba todo esto. Kennedy no lo sabía. El secretario de Defensa Robert McNamara no tenía ni idea. Cuando la Armada estadounidense perseguía a esos submarinos con cargas de profundidad, intentando obligarlos a emerger, creían que solo aplicaban presión táctica. No sospechaban que estaban empujando a hombres aislados y desesperados hacia una decisión de lanzamiento nuclear.
Los 4 submarinos partieron de la base naval de Poliarny, en la península de Kola, a principios de octubre de 1962, antes de que la crisis se hiciera pública. Su misión: viajar a Cuba y establecer una presencia naval soviética en el Caribe. Se suponía que era un despliegue secreto, una demostración de poder, un movimiento de ajedrez, pero las cosas salieron mal casi inmediatamente. Estos submarinos Foxtrot fueron diseñados para las aguas gélidas del Ártico, no para el Atlántico tropical. Carecían de aire acondicionado. Conforme navegaban hacia el sur rumbo al Caribe, las temperaturas internas se disparaban. 50 grados, 60 grados. Las salas de máquinas alcanzaban 70 grados Celsius. Los marineros se desmayaban. El agua potable se racionaba. El aire se enrarecía, saturado de dióxido de carbono y vapores de diésel. Y luego estaba el silencio de radio. Para evitar detección, los submarinos recibieron órdenes de mantener silencio total por radio durante toda la travesía del Atlántico. Eso significaba que no podían recibir mensajes de Moscú. No tenían actualizaciones sobre la crisis. Desconocían completamente lo que estaba ocurriendo en el mundo. Cuando Kennedy anunció el bloqueo el 22 de octubre, los 4 submarinos ya estaban en medio del océano. Aislados, ignorantes de que el mundo se balanceaba al borde de una guerra nuclear. Sin saber que los buques estadounidenses ya cazaban activamente cualquier barco soviético que se atreviera a navegar hacia Cuba. Entre esos 4 submarinos estaba el B-59. El capitán Valentín Savitsky al mando, un oficial político llamado Ivan Maslenikov, y como segundo al mando, como oficial jefe de toda la flotilla, Vasily Alexandrovich Arkhipov. Arkhipov tenía 34 años en octubre de 1962. Era un oficial de submarinos experimentado y muy respetado entre sus compañeros. Pero había algo que lo separaba de todos los otros oficiales en esos 4 submarinos. Vasily Arkhipov ya había sobrevivido un desastre nuclear. Un año atrás, en julio de 1961, Arkhipov servía en el K-19, el primer submarino nuclear de misiles balísticos soviético. Durante un ejercicio de entrenamiento en el Atlántico Norte, el sistema de refrigeración del reactor falló. Sin refrigeración, el núcleo comenzó a sobrecalentarse peligrosamente. De fundirse, la explosión destruiría el submarino y mataría a los 139 hombres de la tripulación. El capitán ordenó construir un sistema de refrigeración de emergencia improvisado. Voluntarios entraron al compartimento del reactor, sabiendo que se exponían a dosis letales de radiación. Trabajaban en turnos de 5 a 10 minutos. Todo lo que sus cuerpos podían aguantar antes de desmayarse. Soldaban tubos, conectaban bombas manuales, bombeaban agua mientras sus cuerpos literalmente se cocían desde adentro. Arkhipov fue uno de esos hombres. Entró en el compartimento del reactor, recibió la dosis de radiación y ayudó a salvar el submarino. 8 marineros del K-19 murieron de síndrome agudo de radiación en las semanas siguientes. Más fallecerían años después por cáncer. Arkhipov sufrió envenenamiento grave, pero sobrevivió. Recibió la Orden de la Bandera Roja, así que en octubre de 1962, ese mismo hombre estaba en el B-59, un hombre que ya había contemplado el abismo nuclear. Un hombre que había presenciado lo que ocurre cuando los sistemas colapsan y hombres desesperados deben tomar decisiones imposibles bajo una presión inimaginable. Él no sabía que tendría que hacerlo de nuevo. El B-59 estaba navegando hacia el sur, rumbo a Cuba, cuando comenzó a encontrarse con buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Al principio, el submarino logró evitarlos, sumergiéndose profundamente y navegando en silencio. Pero el 26 de octubre, la situación cambió drásticamente. Un grupo de destructores de la Armada estadounidense detectó el B-59. Destructores, portaaviones, helicópteros antisubmarinos. El B-59 quedó rodeado de repente. Y los americanos comenzaron a lanzar cargas de profundidad. Pero estas no eran cargas letales. Eran cargas de profundidad de señalización, diseñadas para forzar a los submarinos a emerger e identificarse. La Armada estadounidense había anunciado públicamente este procedimiento. Si operabas un submarino en aguas internacionales durante la crisis, esperaban que subieras. Y si no subías, lanzarían pequeñas cargas explosivas para avisar. Pero aquí estaba el problema. Nadie en el B-59 lo sabía. Recuerda que estaban en silencio total de radio. No habían recibido el comunicado. No tenían forma de saber que las explosiones eran solo señales. Para ellos eran ataques. Las explosiones sacudieron el casco con violencia. Las luces se rompieron. Los hombres cayeron. El submarino se hundió más buscando escapar. Pero los destructores permanecieron encima, rastreando cada movimiento, lanzando más cargas, más explosiones, más pánico. El B-59 no podía emerger. Hacerlo durante lo que parecía un ataque sería suicida. Así que se quedaron abajo,
Las horas se convirtieron en días. La temperatura se disparó a niveles letales. El aire se corrompía, casi imposible de respirar. El dióxido de carbono se acumulaba peligrosamente. Los marineros se desmayaban, algunos alucinaban, y las cargas de profundidad seguían cayendo. 27 de octubre. El B-59 había estado sumergido durante casi 24 horas, sin comunicación con Moscú, sin saber el estado de la crisis en la superficie, sin saber si la guerra ya había comenzado. Todo lo que la tripulación sabía era que los buques de guerra estadounidenses les estaban lanzando explosivos, y no paraban. En la sala de mando del B-59, el capitán Savitsky tomó una decisión. Ordenó preparar el torpedo nuclear para lanzamiento inmediato. Ese torpedo de 15 kilotones. Hiroshima en un tubo metálico, apuntado a los destructores estadounidenses en la superficie. El B-59 no estaba solo en esas aguas. La Armada lo cazaba. Pero lo que pasaría después, la tripulación no lo revelaría durante 40 años. Lo que esas cargas estaban a punto de desencadenar, nadie podría detenerlo. La persecución estaba en marcha. Cuando el B-59 se sumergió, los sistemas de detección estadounidenses hicieron contacto. Sonar activo. Patrón de hélice identificado. Velocidad, profundidad, dirección. Todos los datos fluyendo a los centros de comando de las fragatas. USS Coney, USS Murray, USS Oxford, USS Beale. 4 destructores convergieron hacia el submarino soviético como lobos cercando una presa. Las tripulaciones no sabían que perseguían un submarino armado con un arma nuclear. Solo sabían que un submarino desconocido operaba en aguas del bloqueo a Cuba y necesitaba emerger. A bordo del B-59, el capitán Savitsky escrutaba el sonar. 4 contactos de superficie. Aproximándose rápido. Formación de ataque. Nos descubrieron, murmuró al oficial político Maslenikov. La temperatura había alcanzado 35 grados Celsius. El aire acondicionado trabajaba al máximo, luchando contra el calor de los motores diésel, los equipos electrónicos y los 69 hombres encerrados en ese tubo de acero de 90 metros. Pero todavía era soportable. Por ahora. 27 de octubre de 1962. Aproximadamente las 11 de la mañana, hora local. El primer estruendo llegó sin previo aviso. ¡Bam! La explosión sacudió el B-59 como si un gigante hubiera golpeado el casco con un martillo. Hombres fueron arrojados de sus puestos. Instrumentos temblaron. Las luces parpadearon. Savitsky se aferró a la consola. Cargas de profundidad. Otro estruendo, más cercano. ¡Bam! Y otro. ¡Bam! Lo que la tripulación ignoraba era que esas no eran cargas letales. La Armada estadounidense usaba cargas de práctica, explosivos débiles diseñados para señalar emerja inmediatamente, sin destruir la embarcación. Un protocolo internacional. Un mensaje. Sabemos dónde están. Suban o intensificamos. Pero dentro del B-59 no había forma de saberlo. Para Savitsky y los suyos, cada explosión sonaba a intento de muerte. Como el inicio de un ataque masivo. Como guerra. ¿Cuántos días sin contacto con Moscú?, preguntó Savitsky al oficial de comunicaciones. 5 días, capitán. Ninguna señal de radio desde el 22 de octubre. 5 días. Silencio total de mando. 5 días sin noticias del mundo exterior. Las cargas continuaron cayendo. Una cada 4 o 5 minutos. Metódicas. Despiadadas. La estrategia era clara. Presión psicológica. Obligar a la emergencia. Pero para los hombres del B-59, cada explosión llevaba un mensaje inequívoco. La guerra había comenzado. Moscú probablemente fue destruida, dijo Maslenikov, el oficial político. No era una pregunta. Era una conclusión lógica y aterradora. ¿Por qué si no nos atacarían? Savitsky asintió lentamente. La misma lógica dominaba su mente. Cuba en crisis. Los estadounidenses con bloqueo naval. Khrushchev jurando responder con fuerza. Y ahora, destructores lanzando cargas sobre ellos. La conclusión era inevitable. La Tercera Guerra Mundial había estallado. Y ellos no estaban presentes cuando ocurrió. Entonces, 2 horas después del inicio del bombardeo, algo cambió. La temperatura comenzó a subir drásticamente. El aire acondicionado, ya en su límite,
comenzó a colapsar. No completamente, pero insuficiente. No con el submarino a máxima profundidad. No con motores generando calor extremo. No con 70 hombres respirando, sudando, consumiendo oxígeno. 40 grados Celsius. 45 grados. 50 grados. Los hombres se quitaban las camisas. El sudor corría sin parar. Empapaba la ropa, goteaba en el metal. Respirar se convirtió en martirio. El aire caliente y húmedo quemaba los pulmones con cada aliento. 55 grados Celsius. 131 grados Fahrenheit. En la sala de máquinas, los hombres trabajaban turnos de 15 minutos. Más tiempo y perdían la conciencia. El ingeniero jefe Anatoly Andreyev coordinaba las rotaciones, observando marineros tambaleantes salir de allí, rostros enrojecidos, ojos vidriosos. Y entonces vino algo peor que el calor: el envenenamiento por dióxido de carbono. Con 70 hombres respirando en un espacio cerrado, los niveles de CO2 se disparaban. Los filtros luchaban, pero estaban diseñados para operación normal, no para un submarino sellado bajo presión máxima durante horas, bajo bombardeo continuo. Los primeros síntomas eran sutiles: dolores de cabeza, mareos, náuseas. Luego los hombres comenzaban a caer inconscientes. Un marinero en la sala de torpedos se desplomó en su puesto. Compañeros lo arrastraron a un rincón más fresco, abanicándolo con lo que encontraban. Otro perdió la conciencia en control. Otro, más en máquinas. 60 grados Celsius. 140 grados Fahrenheit. Vasily Arkhipov, el vicecomandante, recorría la embarcación revisando las estaciones. Un año antes, sobrevivió al desastre del K-19, cuando un submarino nuclear soviético sufrió una fusión de reactor. La tripulación reparó manualmente el sistema de refrigeración bajo radiación letal. 8 marineros murieron en las primeras semanas. 22 más morirían años después por enfermedades radiactivas. Arkhipov conocía bien la muerte lenta en un submarino. Entendía la impotencia cuando los sistemas colapsaban sin escapatoria posible. Pero esto era distinto. No era una falla mecánica. Era combate. Savitsky lo llamó al compartimento de comando. «Vasily, necesitamos hablar». Los dos oficiales se movieron a un rincón relativamente privado. Maslenikov, el oficial político, se unió a ellos. Los 3 hombres que tenían autoridad sobre el arsenal nuclear del B-59. Porque, revelado décadas después cuando se desclasificaron los archivos soviéticos tras 1991, existía un protocolo específico para armas nucleares en submarinos. 3 oficiales tenían que autorizar, no 2. No solo el capitán, sin importar su autoridad absoluta en otros asuntos. Para lanzar un arma nuclear, se necesitaban 3 firmas, 3 votos. Consentimiento unánime. Capitán Valentín Savitsky, comandante de la embarcación. Oficial político Iván Maslenikov, representante del Partido Comunista a bordo. Vicecomandante Vasily Arkhipov, segundo al mando. Excepto que Arkhipov no era meramente segundo al mando. Ostentaba un título que desconocían los estadounidenses: comandante de flotilla. Técnicamente, tenía rango igual a Savitsky. Servía como vice solo porque cada submarino necesita estructura clara. Pero en asuntos nucleares, su voto tenía peso equivalente. Savitsky habló primero. Su voz era ronca, erosionada por el calor y el agotamiento. 5 días sin contacto. Nos bombardean. Moscú fue destruida. La guerra comenzó. Hizo una pausa, observando a los 2 hombres. Nos estamos muriendo abajo. Los hombres colapsan. En pocas horas no quedará tripulación. Moriremos igual. Otra pausa. Cuando habló, su voz cambió. Se volvió calmada, como si ya hubiera decidido. Pero podemos llevarlos con nosotros. Podemos asegurar que nuestra muerte signifique algo. Maslenikov comprendió al instante. El torpedo nuclear. Savitsky asintió. Un destructor americano encima. Quizá un portaaviones en alcance. Si morimos, dejamos un mensaje. Les mostramos que no nos matan impunemente. Miró a Maslenikov. Oficial político. Su voto. Maslenikov respondió sin dudar. Autorizado. Si la guerra comenzó, infligimos el máximo daño. 2 votos sí. Savitsky se giró hacia Arkhipov. ¿Vicecomandante? En ese instante, 27 de octubre de 1962, alrededor de las 14:30, a 90 metros bajo el océano Atlántico,
Con 60 grados Celsius dentro, marineros desmayándose, un voto decidía todo. Un único voto entre la paz y la aniquilación. Lo que Arkhipov haría a continuación permanecería oculto 40 años. Hasta que los archivos soviéticos se abrieran. Hasta que los historiadores reconstruyeran esta historia imposible. 2 votos sí, un voto pendiente. Un sí suyo armaba el torpedo. El B-59 subía a profundidad de lanzamiento. En minutos, 15 kilotones de poder nuclear, 2/3 de Hiroshima, estallaban entre destructores estadounidenses. Miles de muertos instantáneamente, buques vaporizados. Y casi seguro el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Había visto el desastre nuclear antes. Un año atrás, en 1961, Arkhipov era oficial ejecutivo del K-19, submarino nuclear que sufrió una fuga catastrófica del reactor. La tripulación luchaba desesperada por contenerla. Arkhipov vio a compañeros morir lentamente por radiación. 8 hombres fallecieron en semanas. Los conocía. Compartieron comidas, entrenamiento, confianza mutua. Esa experiencia transformó profundamente a Vasily Arkhipov. A diferencia de otros oficiales que veían armas nucleares como herramientas militares abstractas, él había presenciado la realidad crudísima de la radiación. Sabía que no era estrategia, cifras, ideología. Era carne humana quemándose, hombres agonizando en hospitales, familias destruidas por una fuerza invisible y despiadada. Y ahora, en la oscuridad caribeña, sudor corriendo por su rostro, 60 grados adentro, compañeros pidiendo acción, Arkhipov enfrentaba otra decisión nuclear. Pero esta vez, era infinitamente mayor. No eran 8 hombres, eran millones. Savitsky fijó la vista en Arkhipov. Estamos bajo ataque, responder, ahora. Maslenikov, el oficial político, ya votó. Sí, lanzar el torpedo. Savitsky también. Sí, 2 de 3. Normalmente serían suficientes. Pero Arkhipov no era meramente segundo al mando. Como comandante de flotilla, su autoridad tenía peso especial. Su voto podía vetarlo. Niet, dijo Arkhipov calmosamente. La palabra cortó el caos como un cuchillo. Savitsky explotó. Demente, nos atacan. Cada segundo es otra carga. Morimos si no actuamos. No es ataque de guerra, respondió Arkhipov, voz firme. Cargas de señalización. Quieren emergencia. Si quisieran destruir, usarían armamento real. No lo sabes. Y tú no sabes qué es guerra. Sin confirmación de Moscú, sin prueba de que comenzó, no asumimos que sean ataques. Podrían ser intentos de comunicación. La tensión era sofocante. Oficiales en silencio observaban enfrentarse a los 2 hombres. Savitsky tenía la ley naval. Atacado, responde. Arkhipov tenía algo más. La realidad del holocausto nuclear. Si lanzamos este torpedo, continuó Arkhipov, no hay retorno. ¿Entiendes? No deshacer. Una vez que salga, pierdes control. Inicias guerra que mata millones. Quizá a todos. Savitsky dudó. Por un momento, entrenamiento y lógica militar chocaron contra algo humano. La incertidumbre. Propuesta, dijo Arkhipov. Emergencia. Identificamos posición. Si hay guerra real, si la Tercera Guerra Mundial comenzó, lo descubrimos rápido. Entonces actuamos con claridad. Pero si no es guerra, si son solo señales, salvamos a todos de un error irreversible. El silencio se hizo eterno. Una carga más golpeó, sacudiendo la estructura. Hombres se agarraban desesperados. Finalmente, Savitsky asintió lentamente. Preparen emergencia. Salida a superficie. Eran las 17:42 del 27 de octubre de 1962. El torpedo permanecería en el tubo. El mundo nunca sabría cuán cerca estuvo de la aniquilación. 3 décadas permanecería secreto. El B-59 comenzó ascenso. Tanques de lastre expulsaban aire comprimido. El submarino subía de la oscuridad hacia la luz caribeña. Cuando la vela emergió, oficiales estadounidenses observaban con binoculares, ignorantes completamente del torpedo nuclear que casi los aniquila. El submarino se identificó. Sin confrontación. Sin disparos. Solo comunicación tensa pero pacífica. El B-59 regresaría eventualmente a la Unión Soviética.
La crisis de misiles continuaría días más, antes que Khrushchev acordara retirar misiles de Cuba a cambio que Estados Unidos retirara los de Turquía. Y Vasily Arkhipov volvió al servicio. Sin medalla, sin reconocimiento, sin prensa. La Unión Soviética guardó secreto total. Ni siquiera los estadounidenses sabían que submarinos soviéticos llevaban torpedos nucleares. La historia pudo terminar ahí. Arkhipov pudo morir como un oficial desconocido más. Pero la historia siempre revela sus verdades. En los 90, cuando la Unión Soviética se desmoronó, los archivos se abrieron lentamente. Investigadores descubrieron documentos sobre el B-59, referencias a armas nucleares tácticas en submarinos, protocolos de voto para lanzamiento, nombres de oficiales. Entonces, octubre de 2002, exactamente 40 años después de la crisis de misiles, ocurrió algo extraordinario. Conferencia en 1900, La Habana reuniendo veteranos americanos, soviéticos y cubanos. Por primera vez, oficiales de todos lados discutieron abiertamente qué pasó realmente en aquellos 13 días de octubre de 1962. Ahí emergió la verdad del B-59. Vadim Orlov, oficial de comunicaciones del submarino, relató la historia completa. El calor insoportable, las cargas, el debate sobre lanzamiento, la confrontación Savitsky-Arkhipov, el voto que salvó la humanidad. La audiencia quedó petrificada. Thomas Blanton, director del Archivo de Seguridad Nacional estadounidense, escuchó con creciente horror. Después, se acercó a periodistas y dijo algo que resuena en la historia. El tipo que salvó al mundo. Documentos de la CIA, liberados por libertad de información, confirmaron los detalles después. Operaciones navales estadounidenses ese día. Proximidad destructores B-59. Uso de cargas como señales. Y, crucialmente, ignorancia total estadounidense sobre torpedos nucleares soviéticos. Analistas militares reconstruyeron qué hubiera pasado si Arkhipov votaba sí. El escenario es aterrador en su simpleza e inevitabilidad. Torpedo nuclear golpea, destruye un destructor. Cientos de marineros muertos. Kennedy recibe noticia. Soviets atacaron con armas nucleares. Asesores militares exigen represalia inmediata. Bajo presión abrumadora, Kennedy autoriza ataques a objetivos soviéticos en Cuba. Khrushchev en Moscú recibe reportes de ataques estadounidenses a instalaciones soviéticas. Enfrenta sus propios halcones militares presionando por acción agresiva. La lógica de escalada toma control. Ataques nucleares tácticos se convierten en estratégicos. Misiles vuelan, primero decenas, luego cientos, después miles. La escalada completa, del torpedo del B-59 hasta el holocausto nuclear global, se habría medido en horas, quizá días, no semanas ni meses, horas. Estimaciones varían, pero todos, los modelos coinciden. Cientos de millones muertos en 48 horas. Ciudades vaporizadas. Invierno nuclear bloqueando el sol años. Agricultura global colapsa. Hambruna masiva. Fin de la civilización humana. Todo prevenido por una palabra. Niet. Vasily Arkhipov murió en 1998, 72 años, de cáncer radiactivo por la exposición en K-19. Vivió tranquilo tras retirarse de la Armada. Nunca buscó fama. Nunca dio grandes entrevistas. Nunca capitalizó ser quien salvó al mundo. Su esposa, Olga, dijo después a periodistas que Vasily rara vez hablaba de aquel octubre. Cuando preguntaban, decía: hice lo que cualquier oficial responsable, evalué y decidí. Pero no era lo que cualquier oficial haría. Savitsky y Maslenikov, hombres igual de entrenados, igual de dedicados, estaban listos para lanzar. Lo que hizo diferente a Arkhipov no fue superior entrenamiento o inteligencia, fue experiencia. Ver la realidad de la muerte nuclear. Tener recuerdos grabados a fuego. Hombres muriendo por radiación. Cuerpos destruidos por una fuerza invisible, indetenible, incomprensible. Esos recuerdos, ese trauma, esa horrible experiencia, personal con el desastre nuclear, eso le dio a Arkhipov la claridad moral para decir no, cuando todo instinto, protocolo, presión decía sí, un hombre, un voto, la humanidad salvada. Hoy, cuando tensiones nucleares emergen entre potencias globales, cuando conflicto reemplaza diálogo, cuando líderes hablan casualmente de opciones nucleares,
La historia de Arkhipov nos recuerda algo crítico. La paz es frágil, absurdamente frágil. Una decisión errónea, un malentendido, un instante de pánico, cualquiera desencadena eventos que ningún líder controla. Pero la historia de Arkhipov también muestra algo esperanzador: el poder del coraje individual y juicio claro bajo presión imposible. Muestra que incluso en sistemas rígidos, bajo máxima presión, cuando toda lógica apunta a un sentido, una persona con claridad moral cambia el curso de la historia. Si este video te hizo pensar diferente sobre la crisis de misiles, sobre decisiones nucleares o sobre el poder de individuos valientes en historia, dale like, suscríbete al canal, activa campana para más historias desclasificadas de Guerra Fría. ¿Qué otros secretos desclasificados de Guerra Fría exploramos? Comenta tus sugerencias abajo. 27 de octubre de 1962. El día en que un hombre dijo no y salvó el mundo.